Los medios legislativos presentan TVL Noticias. Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a TVL Noticias. Llegamos a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. De inmediato y en esta ocasión en Conoce la Ley queremos poner a consideración otro de los temas que ha sido materia de discusión y posterior aprobación aquí en la Asamblea Nacional. Nos referimos a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Bienvenidos todos. Conoce la Ley. Y a través del siguiente producto informativo compartimos con ustedes detalles justamente de esta normativa, la Ley de la Defensoría del Pueblo. Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Contiene 33 artículos, 11 disposiciones generales, 5 disposiciones transitorias, 11 disposiciones reformatorias, 3 disposiciones derogatorias y una disposición final. Esta ley tiene por objetivo establecer a la Defensoría del Pueblo como la institución nacional de protección y promoción de los derechos humanos y la naturaleza, desarrollar sus principios, enfoques y competencias, definir su estructura principal y asegurar su independencia, autonomía y representación plural. Plantea un modelo más desconcentrado para garantizar una atención más ágil e inmediata, a través de delegaciones en cada provincia del país y representaciones en los países de destino o tránsito en los cuales se identifiquen situaciones que amenacen o vulneren gravemente los derechos humanos de ecuatorianos en el exterior. Propone también una visión vinculada no solo a lo individual, sino colectivo, estructural e integral de la atención de los derechos. Propone además que la Defensoría del Pueblo vele porque el Estado cumpla las obligaciones de garantizar las condiciones para que las personas defensoras de los derechos humanos realicen sus actividades libremente, no impedir sus actividades, evitar actos destinados a desincentivar o criminalizar su trabajo, a protegerlas si están en riesgo y a investigar y sancionar delitos perpetrados en su contra. La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo está vigente desde el 6 de mayo del 2019. Y bien, en esta ocasión, aquí en Conoce la Ley, para hablar justamente de esta ley en vigencia, nos acompaña ya el asambleísta Fernando Urbano. Bienvenido, asambleísta. Un saludo, Belkis, un saludo para todo el pueblo ecuatoriano que nos escucha. Una ley asambleísta cuyo análisis y cuyo primer debate se produjo por allá por el año 2014, ha tomado todo este tiempo hasta poder entrar en vigencia luego de lo que fue también el veto del Ejecutivo. Justamente, ¿qué es lo que nos lleva a tener esta normativa hoy en vigencia? Belkis y queridos amigos, los derechos humanos son progresivos. A lo largo de la historia, de a poco, la sociedad ha ido reconociendo los atributos, las facultades, las libertades que tienen los seres humanos, empezando por los derechos intrínsecos de la persona, el derecho a vivir en paz, los derechos económicos, derechos sociales, derechos políticos, derechos civiles. Y digamos que los derechos van siendo progresivos y en la Constitución del 2008 se insertaron en un catálogo sumamente amplio. Ya en la del 2008, como toda Constitución del mundo, se establecen dos partes en la Constitución. Una, los derechos, otras las garantías y las instituciones que permiten garantizar esos derechos. Es así que se crea desde esta Constitución la Defensoría del Pueblo. En esta circunstancia, el debate giró en torno de cómo se creaba una institucionalidad capaz de que la Constitución pueda garantizar efectivamente estos derechos, el Estado ecuatoriano pueda garantizar estos derechos. ¿Había una normativa en este sentido? ¿Cuánto dista de la que finalmente aprobó la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que el objeto mismo de esta ley buscaba establecer a la Defensoría del Pueblo como una institución nacional de protección y promoción de los derechos humanos y la naturaleza? ¿Qué sucedía antes? Bueno, en la Constitución se incorporaron los derechos de la naturaleza. Pero también hay, digamos, un principio fundamental que se incorpora, y este principio es que la institucionalidad no solo proteja los derechos, es decir, que llegue en el momento que se vulneraron,
Momento que hubo una violación de derechos, que intervenga la institucionalidad, sino que también exista la prevención, la promoción de los derechos humanos y la tutela, es decir, el seguimiento, el apadrinamiento de los derechos. Entonces, esto es importante que conozcan los ecuatorianos, porque la Defensoría del Pueblo no es una institucionalidad que debería llegar únicamente ya cuando las cosas se han dado, en una violación del derecho, sino que su acción es permanente. Y permanente, digamos, en el ámbito preventivo es mirando las políticas públicas, por ejemplo, mirando si existen acciones determinadas del Estado que pudieran vulnerar el derecho, y por oficio la Defensoría debería actuar. Esto como tal no sucedía. Como tal, la Defensoría estaba circunscrita exclusivamente en último momento. Había la violación, se presentaba una denuncia y intervenía. Por eso era necesario tener una Defensoría mucho más proactiva y también más conectada con el mundo, porque usted sabe que hoy, más que nunca, la legislación internacional, los convenios, las convenciones internacionales en materia de derechos humanos nos obligan como Estado a cumplirlas y acatarlas, incluso muchas de ellas como norma constitucional. Pero si tenemos una Defensoría que está desconectada de esa realidad, pues entonces no va a ser muy efectivo su trabajo. Hoy en la ley se ha diseñado también una parte dentro de la institucionalidad de Defensoría para hacer esa conexión. Y yo diría que hay otro tema fundamental, es cuánto los ciudadanos participan, se movilizan, son proactivos en la defensa, en la promoción de los derechos humanos. Entonces necesitamos una institucionalidad también vinculada a los ciudadanos. Este fue, digamos, y lógicamente la implementación de los derechos de la naturaleza. Estos fueron los 4 elementos nuevos que se incorporaron en la ley para hacer una ley, digamos, más contemporánea. De hecho, el debate tomó su tiempo. Así es. Sin embargo, me parece que hoy contamos con una muy buena ley. Y usted también se podrá dar cuenta que las acciones hoy del Defensor del Pueblo son mucho más proactivas que antes. Usted ha dicho, el debate tomó su tiempo, en efecto, fueron cerca de 5 años. ¿Ameritaba tomarse todo este tiempo tomando en cuenta que esta era una ley también fundamental y trascendental? ¿O qué sucedió en el camino, a pesar de que usted no formó parte del periodo legislativo anterior? Yo creo que es un tema de agenda legislativa, ¿no? Sí me quedó siempre extrañando el hecho de que la anterior Asamblea, teniendo una mayoría muy grande y siendo el diseño constitucional el propuesto por esta mayoría, digamos, en la Asamblea de Montecristi, de hecho muchos que fuimos constituyentes lo apoyamos, no fue una ley que no tuvo la celeridad y la importancia debida para que sea aprobada inmediatamente. Y mucho más me generó preocupación porque este último periodo, estos últimos 5 años, es donde se vulneraron muchos derechos. O sea, usted vio que, por ejemplo, la persecución a periodistas, el hostigamiento a medios de comunicación, el cierre de un sinnúmero de organizaciones sociales, y la determinación, por ejemplo, de decretos, incluso de normativas que obligaron a la organización social a dispersarse, a eliminarse. Entonces, en violación franca de los derechos, en este caso de la asociación de las personas. ¿Cuál fue allí el papel que jugó la Defensoría? Exacto, entonces la Defensoría no jugó un papel relevante, y mucho más porque la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones que eran nombradas por el Consejo de Participación Ciudadana, fue cooptada, ¿sí? Entonces, la institución que estaba llamada a la protección de los derechos estaba pues del lado del violador de los derechos, que en este caso era el Estado. Ha dicho que quizá fue un tema de agenda legislativa. En el actual periodo legislativo se retoma justamente este análisis, este debate. Un poco comentar, y también para que la ciudadanía lo pueda conocer, ¿cómo fue ya este proceso? Mire, entonces la primera reflexión que creo que surgió yo diría en este nuevo periodo legislativo es cómo la Asamblea se constituye en un actor importante en esta transición. O sea, miremos el estado de situación como una transición de toda la institucionalidad hasta ir hacia un modelo mucho más democrático. Dentro de esta transición, por ejemplo, usted sabe, hubo la consulta popular y el cambio del Consejo de Participación Ciudadana, y seguimos en esta misma línea.
Hemos participado también en la intervención de la función electoral, lógicamente para garantizar una competencia mucho más limpia, mucha más transparencia y yo diría despolitizar las instituciones de control. En este sentido, la Defensoría del Pueblo es una institucionalidad que había que fortalecerla. Había que fortalecerla. Esa era básicamente la esencia, ¿no?, que se buscaba. Yo creo que sí. Ajá. Yo creo que sí. O sea, deberíamos analizar no solo en la necesidad de que en materia de derechos humanos debíamos ponernos al día con toda la institucionalidad global, hablemos así, sino que el Ecuador tenía un motivo mucho más poderoso y el motivo es generar una garantía para las personas para que se puedan expresar en libertad, para que puedan ejercer sus derechos con plenitud, tener una defensoría que esté vigilante de las políticas públicas para que ya no haya más atropellos a los derechos humanos y además se hicieron otras acciones preventivas conjuntamente con esta. Se comenzaron a desmantelar un sinnúmero de instituciones que en abuso del poder, por ejemplo, coartaron la libertad de expresión. Aquellas instituciones que hacían control de los medios y el hostigamiento a periodistas, por ejemplo. Entonces, el tratamiento de esta ley es parte de una agenda legislativa del cambio, de un cambio hacia un modelo mucho más democrático, hacia revitalizar las instituciones democráticas y en este caso una de ellas es la de la Defensoría del Pueblo. Y ya vamos a profundizar justamente en los beneficios de esta normativa asambleísta. Vamos de inmediato a una breve pausa, amigos. Al volver continuaremos este diálogo alrededor de la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, aquí en Conoce la Ley en TVL Noticias. Amigos, continuamos con más de TVL Noticias. Gracias por acompañarnos hoy en Conoce la Ley. Dialogamos junto con el asambleísta Fernando Burbano acerca de la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Asambleísta Burbano, mientras durante el tiempo en que se retomó el análisis precisamente de esta normativa en este periodo legislativo, vimos una participación activa de la que en ese entonces era la defensora del pueblo, Gina Benavides, con múltiples aportes tanto a la comisión, fue recibida en Comisión General en el Pleno de la Asamblea Nacional y un poco esto concatenado a lo que de por sí venía siendo su oficio o el ejercicio de sus funciones, muy activa en la defensa de los derechos en general. Algo que quizá un poco distaba de lo que había ocurrido en el periodo anterior. Así es. Realmente estamos viviendo en el Ecuador un tiempo de cambio. Ojalá la historia valore este proceso, esta transición, porque no ha sido fácil. No es fácil pasar de un modelo de mucho clientelismo, de un modelo donde ha habido mucho silencio, a un modelo de un modelo que no era democrático, sino donde había la hegemonía de un partido único. Ese esquema de silencio, de temor que se generó sobre los ciudadanos, pues evidentemente en el momento que hay esta apertura, que hay este reconocimiento de los derechos de las personas, existe más libertad para expresarse, para hablar, para intervenir, para opinar, para criticar, para asociarse. Esta manifestación que es intrínseca de los seres humanos, que son sus derechos, pues evidentemente lo que hizo es demandar de ciertos actores como la de Gina, es la urgencia de hacer un cambio. Y creo que esta lectura la hizo la Asamblea. Estuvimos, usted sabe que vinieron no solo ella, vinieron colectivos, vinieron muchos grupos y hoy vemos una movilidad extraordinaria. Estamos tratando en el Código de la Salud, estamos trabajando con los trabajadores, estamos trabajando con los sindicatos, estamos trabajando incluso con los gremios empresariales y en la Asamblea no paran de venir las organizaciones y los colectivos sociales a demandar que sus derechos sean incluidos en las leyes, que sus derechos sean respetados. Y tenemos encuentros. Usted ve que la Asamblea afuera ya es un ágora democrática. Vienen con sus parlantes, reclaman, hay incluso huelgas de hambre. Y ese ejercicio, esa puja que existe entre la ciudadanía y la institucionalidad es lo que permite la democracia.
Nadie los calla, nadie los silencia. Me parece importante por eso, es que la ley se ponga, yo diría, a la par de lo que es la legislación internacional. Las Naciones Unidas, a través de los principios de París, determinan algunos cambios fundamentales. Entre esos principios es la participación ciudadana. Cómo los seres humanos empoderan sus derechos a través de colectivos, a través de observatorios, a través de instancias de participación donde las personas no solo demandan sus derechos, sino que aprenden a reclamarlos, aprenden a exigir las reparaciones, porque usted sabe que hay otro tema también fundamental en la ley, es que establecida una violación de derechos, tiene que haber una reparación efectiva a la vulneración de ese derecho. ¿Qué implica, por ejemplo, esta reparación efectiva? Las efectiva? reparaciones son dependiendo también de la vulnerabilidad, porque a veces pensamos únicamente que es una reparación económica. ¿No? Pero las reparaciones están en el marco, por ejemplo, si una persona ha sido despedida, tiene que reincorporarse en su trabajo, si ha sido despedida de manera injusta, atropellada, vulnerando la normativa. Pero esta reparación esperamos que sea integral. Muchas violaciones de los derechos, como por ejemplo el encarcelamiento o la persecución o el juzgamiento indebido, injusto a una persona, como en el caso, por ejemplo, de Fernando Villavicencio, de Clever Jiménez, pues lo que generó es una familia con conflictos, una familia prácticamente acorralada, escondiéndose. Entonces, las reparaciones van también más allá de lo económico. Vamos desmenuzando, asambleísta, un poco de los beneficios justamente que otorga esta ley y varios de los aspectos que han sido incorporados. Hacíamos ya referencia a que se buscaba fortalecer la institucionalidad. Se definen, por ejemplo, con claridad las ocupaciones del defensor del pueblo, el funcionamiento de toda la institución y además que pueda operar bajo un modelo un poco más desconcentrado. Lo importante hoy es que los ciudadanos pueden acudir en cada provincia a una delegación donde van a ser atendidos por un delegado de la Defensoría del Pueblo. Esta conexión con el territorio exige, lo que provoca es de que tengamos en todas las provincias, en cada rincón de la patria, la posibilidad de demandar el cumplimiento de nuestros derechos. ¿Esto no ocurría antes? Ocurría, pero creo que hoy la estructura, además al confirmar y a ratificar la autonomía plena que tiene la Defensoría. Que fue otro tema de amplia discusión. Por supuesto, entonces hoy porque no se concibe la autonomía si no tiene sus recursos preasignados, tiene que ser administrativa y financiera, debe tener su propia capacidad de organización. Entonces, lo que usted tiene hoy es una institucionalidad a lo largo del territorio, pero también hay algo importante que se incorpora hoy, que es la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es un vínculo entre los organismos internacionales de derechos y nuestra institucionalidad. Esto permite que desde afuera nos observen, que desde afuera existan planteamientos, que desde afuera nos estén diciendo en esto no está caminando bien el Ecuador y debería corregirse. En materia de derechos humanos eso es fundamental, porque mire usted que hay muchos derechos que ya cruzan las fronteras, ¿no? Muchos derechos están cruzando las fronteras. Entonces es importante, especialmente por nuestros migrantes, que es otro avance también que tiene esta nueva ley, haber incorporado el beneficio de la cobertura de los derechos humanos en varias embajadas del país, en varias circunscripciones internacionales, va a permitir que el Ecuador esté a la par de los derechos y que en el futuro sean las convenciones internacionales también las que nos vayan actualizando. Ahora bien, yo quería rescatar algo importante de esta ley, que es el ámbito de la prevención. Lamentablemente, cuando tenemos problemas en el país, como que siempre el Estado llega tarde, ¿no? Llega ya cuando las cosas han sucedido. Aquí el tema es qué hacemos para que esto no suceda, qué es lo que estamos haciendo para prevenir. Y el hecho de que esta Defensoría tenga recursos que todavía siguen siendo muy pocos, porque a veces pensamos que la austeridad estatal significa cortarle, por ejemplo, recursos para promoción y publicidad,
que eso me parece un absurdo. Lo que hay que limitar es la promoción de los funcionarios al frente de las instituciones, pero no la promoción de la institucionalidad para la prestación del servicio. Porque entonces, más allá de tener norma y más allá de tener regulación, ¿cómo opera? No, y además, ¿para qué tenemos una institución si la gente no sabe para qué la puede utilizar? O en cuál puede ser el beneficio, o cuáles pueden ser los canales para presentar una demanda, ¿no? Y también cómo comunica la institucionalidad las facultades que tienen los derechos que tienen las personas. Y cuáles pueden ser las medidas de reparación que pueden acceder. Porque ya en la práctica, en el día a día, quizás los ciudadanos muchas veces confunden entre la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública, se piensa que es lo mismo o no se tiene claridad respecto de cuál es el alcance de sus competencias. Así es, pero es porque falta información. Pero eso es un mal que aqueja en todos los sentidos. Sí, porque lamentablemente, mire, usted sabe que yo soy un defensor de los medios de la Asamblea. A mí me da mucha pena que no tengamos un canal con cobertura nacional. Debería este canal llegar a cada rincón del país. Pero esa inversión se la considera innecesaria porque hay que ahorrarle al Estado estos recursos. Sin embargo, no nos damos cuenta que cada vez que aprobamos una ley, los canales de televisión comerciales solo comunican lo que les interesa, la partecita, digamos, y muchas veces las partes bomba, lo que llama la atención, lo que les da rating, pero no la esencia de la ley. Este debate, esta conversación que estamos con usted teniendo hoy día y que seguramente en otras leyes también se han tenido o se van a tener, sería bueno que el pueblo ecuatoriano las conozca para que se interese, para que si lo conoce, se interesa, va a la página web, profundiza o hace una consulta adicional o tiene ya la noción de por dónde ir a solucionar un problema. Hay muchas leyes que nosotros producimos y la gente no se entera. Y eso puede pasar con la ley de la Defensoría del Pueblo. Así es. Mucha gente no sabe quién es el defensor del pueblo, quién es el defensor del pueblo en su jurisdicción. Entonces, esta nueva institucionalidad tiene que hacer, yo diría, una primera tarea, y es la de socializar su rol, socializar su función, porque una Defensoría del Pueblo que no está conectada con las organizaciones de la sociedad civil, que le ayuden a difundir, que sean los canales también para la defensa, no va a poder intervenir. Por eso, esto es lo importante de la ley, que usted va a tener organizaciones de derechos humanos vinculadas permanentemente con la Defensoría, a través de observatorios, a través de instancias de participación, y así los ciudadanos van a poder irse enterando más de ello. Creo que si no tuviéramos esto, es una institucionalidad que está por ahí y nadie la usa. Habrá que evaluar lo más pronto posible si los ecuatorianos tienen conocimiento de la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo, si están acudiendo a ella y si la Defensoría del Pueblo en realidad está asumiendo los casos que les interesa a los ecuatorianos. A veces le ven como una competencia a la Defensoría del Pueblo en materia legal y no se dan cuenta que la Defensoría del Pueblo es una patrocinadora de los derechos de muchas personas que no tienen a dónde acudir ni tienen los recursos para quien los defienda. Para eso está también esta institucionalidad. Brevemente, asambleísta, no quisiera dejar por fuera otro de los aspectos que también fue materia de análisis y se considera, si se quiere, como una de las innovaciones en esta normativa, y es que se buscó que la Defensoría vele porque el Estado cumpla las obligaciones de garantizar las condiciones para que las personas defensoras, en este caso de los derechos humanos, puedan realizar sus actividades libremente, lejos de ser criminalizados por su trabajo, y de alguna manera desincentivado el mismo, si se quiere. Es que nosotros hemos tenido defensores de derechos humanos los últimos años en el exilio o en la clandestinidad. Eso es impensable en un sistema democrático. Es impensable que un periodista de investigación tenga que estar callado, tenga que estar con la información en la mano. Es impensable que activistas de los derechos humanos sean observados, sean vigilados. Este aparato del Estado que se construyó para vigilar a las personas tuvo un objetivo, y ese objetivo fue que actores políticos, periodistas y activistas de derechos. Entonces, si el Estado no garantiza este ejercicio pleno, con libertad, con seguridad,
de estas personas que lo que hacen es sumarse a la cruzada que deberíamos tener todos los ciudadanos deberíamos ser observadores del cumplimiento de los derechos, pero ya que existen estas personas, no tiene razón de ser. O sea, realmente es una acción extraordinaria lo que han hecho muchas personas, que gracias a ellas, gracias a sus investigaciones, por ejemplo, se destapó la olla de corrupción de la década pasada. Si no hubiéramos tenido actores y activistas de derechos humanos, porque a la final, cada vez que usted destapa un caso de corrupción, donde ha habido un lleve económico, hay una afectación económica que vulnera los derechos económicos de todos los ecuatorianos. A la final, quien está defendiendo el derecho a acceder libremente a la comunicación, a poderse expresar con libertad, es un activista de los derechos humanos. A la final, alguien que está defendiendo los derechos de las minorías no puede ser hostigado, no puede ser acorralado mediáticamente o institucionalmente a causa de sus convicciones. Entonces, creo que ese es un mérito fundamental que usted lo subraya y que a veces nos olvidamos. Necesitamos cada vez más personas y más organizaciones que se dediquen a defender los derechos humanos y a promoverlos. Correcto. Correcto, asambleísta Urbano. Y de aquí en más, lo fundamental también será que como legislativo se pueda poner en práctica esto que usted señaló hace pocos segundos, el tema del seguimiento, porque de nada sirve tener una norma vigente, las regulaciones y reglamentaciones del caso, si es que no se da efectivo cumplimiento a aquello que el legislativo aprobó en los términos como los aprobó. Asambleísta Urbano, gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. La presencia del asambleísta Fernando Burbano a propósito de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, de la cual hemos podido conocer un poco más justamente aquí en Conoce la Ley en TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros.